Grandes genios e inventos de la humanidad. La Vía Láctea. Un conglomerado de estrellas en el firmamento que en las noches sin luna brilla con especial intensidad. El nombre de Vía Láctea proviene de la mitología griega. Zeus dejó a escondidas a su hijo ilegítimo en el regazo de Hera, madre de los dioses. Al notar que el niño mamaba, ésta se lo quitó de encima, con lo que su leche se esparció por todo el cielo. De ahí el nombre de Vía Láctea, en griego, Kyklos Galaxias. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito supuso que esa banda resplandeciente de estrellas debía de estar constituida por muchas otras estrellas de menor brillo que no se podían ver a simple vista. Para ello, eran necesarios instrumentos ópticos que pudieran acercar el brillo de las estrellas a los hombres. Galileo Galilei, la investigación de la Vía Láctea. El telescopio se inventó poco después de 1600 en Holanda, en la pequeña localidad de Middelburg, en la isla de Walcheren. Middelburg era conocido más allá de las fronteras nacionales por su industria óptica. Uno de los fabricantes de lentes más prestigiosos de la ciudad era Hans Lippershey. En el año 1608 presentó ante el Estado General de La Haya su solicitud de patente para un catalejo con una lente bicóncava y una biconvexa. Desde entonces se le conoce como el inventor del telescopio. Pero el invento también hizo famoso a otro hombre, Galileo Galilei. Nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa. Su padre le obligó a estudiar medicina. Los desfasados profesores de la Edad Media chocaron fuertemente con él, y él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desprecio hacia ellos. Galileo solo se sentía realizado intelectualmente con las matemáticas. Con 25 años ya era profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. En primavera del año 1609, mientras da clases en la Universidad de Padua, se entera de la existencia del catalejo de aumento del holandés. Evidentemente, también recibió información sobre la construcción del telescopio. Poco tiempo después, Galileo construyó una réplica del instrumento y mejoró pieza por pieza su capacidad de aumento. Un logro que, sin embargo, no se atribuye a sus conocimientos de óptica, sino al trabajo de precisión que realizaron para el erudito los fabricantes de lentes venecianos. Galileo dispuso de las mejores lentes de su época, y las probó y las combinó hasta conseguir finalmente un telescopio de 30 aumentos sobre el modelo de su creador holandés. El 21 de agosto del año 1609, Galileo mostró su instrumento de 60 centímetros de longitud en la Torre de San Marcos. Y solo 3 días después se lo entregó al Dux de Venecia. El soberano de la potencia marítima y comercial conocía la importancia del telescopio para la gestión de sus flotas y recompensó a Galileo generosamente. Le concedió una cátedra vitalicia y le triplicó el salario. El telescopio holandés, o galileano, como también denomina, se compone de una lente biconvexa que aumenta la imagen u objetivo. Esta lente concentra los rayos luminosos que pasan después a la lente cóncava. En ella, los rayos reaparecen y el ojo los recibe casi de forma paralela. En el año 1609, Galileo realiza su primera observación del cielo con el telescopio. Cuando lo enfocó hacia la Vía Láctea, se hicieron visibles innumerables estrellas brillantes en la banda nebulosa. Un descubrimiento abrumador para el científico. Galileo documentó sus observaciones, que más tarde se publicarían en su tratado Sidereus Nuncius, el mensajero sideral. Escribió:
La galaxia no es otra cosa que una acumulación de estrellas unidas en forma de complejo. Porque a donde quiera que se dirija el telescopio, al momento se muestra una gran multitud de estrellas. Así, Galileo demostró la antigua suposición de Demócrito de que la Vía Láctea estaba constituida por innumerables estrellas. Pero Galileo realizó un gran número de observaciones. En ellas, ha visto los cráteres de la Luna y las fases de Venus. Pero su descubrimiento más espectacular fue el de 4 de los satélites de Júpiter. Los satélites que giran en torno a Júpiter demuestran la concepción heliocéntrica del mundo de Copérnico. Confirmaba que el Sol, y no la Tierra, se encontraba en el centro del universo. Así, los satélites de Júpiter rebatían la posición de la Iglesia, que afirmaba que era imposible que la Tierra arrastrara consigo a la Luna en su rotación en torno al Sol. Con el descubrimiento de los satélites de Júpiter, Galileo desató la ira de la Iglesia, un peligro del que él era consciente. En 1616, la Santa Inquisición le prohibió seguir divulgando la teoría de Copérnico. Después de que reiterara su apoyo por la concepción heliocéntrica, se le arrestó y finalmente tuvo que renegar de ella. Y sin embargo se mueve. Con esa última protesta, Galileo se retiró del tribunal. Humillado y desilusionado, decidió dejar la investigación del cielo. En ese momento, la exploración de la Vía Láctea quedó en el olvido, pues los astrónomos de la época se dedicaron exclusivamente a estudiar nuestro sistema solar. Sin embargo, un filósofo retomó el estudio de la banda celeste, Immanuel Kant. En 1755, describió con forma de disco el aglomerado de estrellas. Escribió que nos encontramos en el interior de un disco y que cuando miramos sobre su ecuador, vemos incontables estrellas. La Vía Láctea. Además, afirmó que la Vía Láctea rotaba sobre un centro, del mismo modo que los planetas rotaban en torno al Sol. Pero el destino querría que los tratados de Kant solo consiguieran arruinar a su editor. Solo cuando Wilhelm Herschel, un expatriado alemán en Inglaterra, construyó un telescopio grande y sobre todo potente con el que investigó las estrellas, el hombre se volvió a acercar a la Vía Láctea. Herschel contó todas las estrellas del cielo, región por región, y por fin, en el año 1785, publicó su primer planisferio. Sus observaciones prueban la teoría de Kant, según la cual la Vía Láctea tenía forma de disco. Según Herschel, el Sol se encuentra en el centro de ese disco lenticular, cuyo diámetro debía equivaler a 4 veces su espesor. De esa forma, calculó por primera vez los límites de la Vía Láctea, que durante mucho tiempo se había considerado infinita. Herschel calcula la distancia de las estrellas por su luminosidad, pero los resultados eran erróneos, pues no contó con las enormes nubes de gas y polvo que ocultaban gran parte del destello. Quien consigue identificar la verdadera forma de la Vía Láctea es el astrónomo norteamericano Harlow Shapley, a principios del siglo XX. Shapley trabajó en el observatorio de Hale, en Mount Wilson, que en aquella época contaba con el telescopio más potente del mundo. En sus observaciones halló cúmulos globulares, agrupaciones densas de estrellas en poco espacio. Y consiguió calcular la distancia de 69 de estos cúmulos con respecto a la Tierra. Como los cúmulos globulares eran las estrellas más lejanas que se podían ver, Shapley supuso que pertenecían a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y se propuso calcular sus límites. Por su distribución y su posición con respecto al Sol, afirmó que el Sol no era el centro de la Vía Láctea, sino que se encontraba en un lateral de la misma. De esa forma, Shapley agrandó, en el sentido literal de la palabra, los límites de nuestra galaxia. Las distancias que calculó eran prácticamente el doble de las reales. Hoy sabemos que el diámetro de la Vía Láctea es de 100.000 años luz y la distancia del Sol a su centro de 27.000 años luz.
El error de Shapley al aumentar las proporciones de la Vía Láctea le llevó a suponer que era el único universo existente. Pero en 1923, su contemporáneo Edwin Powell Hubble logró demostrar que existen más galaxias aparte de la Vía Láctea. Fundamentalmente se distinguen tres tipos. En primer lugar, las galaxias irregulares sin una estructura claramente reconocible. En segundo, las galaxias que poseen una forma elíptica. Y finalmente, las galaxias espirales en las que se aprecia claramente un brazo espiral. La mayoría de nuestras galaxias vecinas, como Andrómeda, entran dentro de las espirales, pues giran en torno a su propio eje, de lo que se deduce que la Vía Láctea se mueve del mismo modo. En realidad, basándose en la velocidad de las estrellas, se puede demostrar que nuestra galaxia gira en torno a su propio eje. La velocidad de rotación aumenta en la parte central y al acercarse a la parte exterior, vuelve a disminuir. Esas diferencias de velocidad son una de las causas de la típica forma de espiral. Sin embargo, aún se dudó mucho tiempo que la Vía Láctea fuera una galaxia espiral. No se demostró definitivamente hasta el año 1951. Walter Brade, un astrónomo alemán, descubrió que las estrellas especialmente brillantes solo se encontraban en los brazos espirales. El astrónomo norteamericano William Morgan buscó esas estrellas especialmente luminosas en las regiones de la Vía Láctea. Hasta 1951 evaluó las distancias de las áreas investigadas y recopiló las cifras en un planisferio. El resultado son las imágenes del brazo de Orión, en cuya parte interna se encuentra el Sol. Y las del brazo de Perseo. Este se extiende paralelamente al brazo de Orión, aunque 7000 años luz más alejado del centro de la Vía Láctea. Además, Morgan encontró indicios del brazo de Sagitario. En una vista general, la Vía Láctea parece un molinillo. Los brazos avanzan claramente de forma individual. Son los lugares en que las estrellas más jóvenes surgen del polvo y el gas. Unos 200.000 millones de estrellas forman nuestra Vía Láctea, y entre ellas se amontonan enormes nubes de polvo y gas que las oscurecen. En una vista lateral, la Vía Láctea parece un disco plano. Está rodeada por una enorme esfera denominada halo. Este nos muestra el antiguo tamaño de la Vía Láctea cuando aún era una bola de gas. El halo alberga círculos globulares, estrellas de hasta 13.000 millones de años, que se arremolinan formando cientos de miles de figuras para recorrer un espacio de 30 a 300 años luz. En la actualidad sabemos mucho más sobre la constitución de la Vía Láctea que Galileo, cuando en su época desveló por primera vez las estrellas con su telescopio y por un breve tiempo arrojó un poco de luz sobre el cielo. Hoy, a pesar de las tecnologías modernas, muchas áreas de nuestra galaxia permanecen en la oscuridad. El universo entraña un inmenso campo de investigación, que esperemos que la herencia de Galileo pueda iluminar algún día.